Olimpia Coral denunció a través de sus redes sociales que fue agredida por un grupo de hombres en Puebla. Xóchitl Gálvez criticó a Claudia Sheinbaum por no tener un patrimonio a los 60 años. Le cuento que respondió la candidata morenista. El presidente tuvo una confrontación con una periodista de Telemundo después de que le cuestionó sobre el tema del manejo del agua y los pobres. Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Le platico sobre nuevas terapias y sus resultados positivos. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Pues no me dejan ir. Estoy rodeada. Es que no me dejan ir a mí, me tienen rodeada. ¿Cómo me voy a ir? Ese señor se acaba de orinar en el baño y entonces yo lo único que hice en la calle y me viene acosando. ¿Cómo voy a irme tranquila sabiendo que me venían persiguiendo 3 coches atrás de mí? Es que yo lo veníamos siguiendo a él para que no hiciera tantos problemas. Para que no hiciera más. ¿Y cómo voy a irme pendiente si le pegaron a mi camioneta? Puta vieja perra, Ya no dice nada, ya. ¿Qué ladras, pendeja, Ya no dice nada, ya. Por eso, nada más porque estoy meando. Así fue como la activista Olimpia Coral fue agredida, atacada por al menos 8 sujetos en presunto estado de ebriedad en una gasolinera en Huehuetla, Puebla. De acuerdo con la creadora e impulsora de la ley Olimpia, en esta gasolinera vieron a un hombre que estaba orinando frente a ellas y cuando le reclamaron, el hombre se tornó violento. Al sentirse en peligro, la activista se resguardó en su auto e inició transmisiones en vivo para exponer a este agresor y el grupo de sujetos que lo acompañaban. De acuerdo con la propia Olimpia, aunque pidió el apoyo de la policía municipal, nunca llegó al lugar de los hechos. Al final, fueron alumnos de la Universidad de Puebla quienes rescataron a esta activista. Es importante recordarle quién es Olimpia Coral. Olimpia Coral es reconocida por una lucha que emprendió a lo largo de 7 años para que se castigara la violencia digital de la que ella misma fue víctima por parte de una expareja que difundió imágenes de ella en redes sociales sin su consentimiento. Ahora la ley Olimpia lo que hace es castigar con hasta 6 años de prisión a quienes incurren en acoso, hostigamiento, amenazas, insultos o divulgación de información sin el consentimiento de una persona, y es precisamente a ella a quien tenía en pantalla. Este otro es el momento en el que se quemaron 2 unidades del transporte público en Chilpancingo, Guerrero. Por estos hechos, el transporte se vio suspendido, pero también se suspendieron las clases en las escuelas que estaban cercanas, así que los maestros tuvieron que regresarse. La Fiscalía General del Estado confirmó que ya inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por esta quema de las 2 urbans que tienen pantalla. Hasta ahora todavía no se reportan detenciones. Lo que sí es cierto es que las autoridades ahí tienen muy claro que el comercio, el transporte público y parte del sector turístico de Acapulco y parte de Guerrero está infestado por la presencia de organizaciones criminales, como cuáles, dicen las autoridades, el Cártel Independiente de Acapulco, los rusos y los totos. Ahora, ahí mismo, en Guerrero, también fue asesinado el director de la Policía Vial de Acapulco, Eduardo Chávez. Iba saliendo de su casa en la colonia Alta Progreso hoy en la mañana y fue cuando sucedió. Fue interceptado por hombres armados que le dispararon y aunque llegaron elementos y paramédicos para atenderlo, perdió la vida cuando era trasladado hasta el hospital. Ahí cabe destacar que apenas ayer este hombre, Eduardo Chávez, había participado en el arranque de la operación Movilidad Segura para evitar accidentes en la avenida costera por la falta de semáforos. Hasta ahora no se sabe si este policía
ya había recibido amenazas porque al final pues estaba en el área de movilidad, ni siquiera de seguridad. Así están las cosas en Guerrero y particularmente en Acapulco. Todo lo que me estás planteando es falso. Entonces, o sea, no hay pruebas. ¿Y en la Sedena entonces cómo fue su actuar en el momento en el que Guerreros Unidos actuaban en ese han punto? entregado toda la información. Pero eso que estás planteando, sí, no tiene fundamento. Nunca lo he hecho, pero no solo con el ejército, con nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. ¿No se va a investigar si la Sedena miente al decir que ya se entregó está investigando. todo? ¿Incluso a la Sedena? Se está investigando, claro, a todos. Así fue como le contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta reportera, defendiendo el presidente, por supuesto, que el ejército ya entregó toda la información que tiene en su poder sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a los familiares cuando fue cuestionado por esta reportera durante la conferencia. No hay que olvidar que padres y madres de los normalistas han denunciado varias veces que la Sedena no quiere entregarles la información completa, pero el presidente así es como responde. Ahora, ¿se acuerda del caso en donde un hombre golpeó brutalmente a un joven que trabajaba en un Subway en San Luis Potosí, pero luego este agresor fue asesinado? Bueno, pues ahora ya fue detenido Leonardo N., alias el Diablito, el presunto asesino de aquel agresor conocido como el Tiburón Medina. Fue ayer cuando 3 hombres que viajaban a bordo de un vehículo con vidrios polarizados fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil para una inspección. Al identificarse, la autoridad reconoció que uno de ellos tenía una ficha de búsqueda por el asesinato de este agresor, el Tiburón. Estos detenidos de los que le hablo son parte de una célula delincuencial que opera allá en San Luis Potosí, que se dedica a diferentes delitos, desde la venta de droga hasta, por supuesto, los asesinatos. ¿Y cómo pinta todo rumbo a las elecciones? Le cuento, Xóchitl Gálvez criticó a Claudia Sheinbaum por no tener un patrimonio propio a los 60 años después de lo que la propia Claudia Sheinbaum dijo durante el debate. Finalmente vea lo que sucedió con las respuestas. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Hice una declaración de que hay que ser muy güey para que a los 60 años, me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno, ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México y pues la verdad de las cosas es que ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado. ¿Este nivel de debate de la candidata de oposición es desesperación, doctora? Yo no voy a tocar el tema, la verdad ya hubo debate, vámonos con las propuestas y ya tocará el tiempo para el próximo debate. Y mientras tanto, Jorge Álvarez Maínez criticó a Xóchitl Gálvez por querer que se cancelen las conferencias mañaneras y luego consideró que la elección se tendría que hacer entre Morena y Movimiento Ciudadano. Sigue muy mal, pues andan con cara de panteón los de la Alianza. Les ha ido muy mal, les va a seguir yendo mal. Yo ya lo que les diría es que muy pronto se va a empezar a discutir la posibilidad pues de que esta elección nada más tiene 2 opciones. Ahora aquí
le conté del grupo VIP de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que pues de cierta forma se impuso para estar presente dentro del escenario en donde se realizó el debate este domingo, una acción que dice la propia Xóchitl Gálvez la puso nerviosa. Bueno, pues hoy 2 de esas integrantes del grupo se pronunciaron al respecto. Las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bel López, que estuvieron allá adentro, dijeron que no había nada que les impidiera haber entrado al set durante el debate. Incluso una de ellas dijo que esa era su casa. No te puedes meter a tu casa, estamos en nuestra casa. Fue un acuerdo de la mesa de consejeros que quienes decidieran así hacerlo, lo hicieran. Ese fue un acuerdo que hubo en la mesa y qué bueno que están ustedes, porque parte de cómo se ha ido manejando esa historia, donde el debate no debe ser quienes estábamos ahí, sino qué pasó en el debate. Generó mucha molestia en una de las candidatas, ¿no? Pues más bien en una consejera que sí fue muy insistente. Ese hecho tuvo que ver con un accidente que estamos remediando. Esto que dice, ya tenemos una solución de remediación a ese sitio. Es un solo caso. Así fue como por primera vez el presidente aceptó el daño a un cenote por la construcción del Tren Maya. Dijo que van a hacer una limpieza para solucionar ese accidente, pero no quiso reconocer las denuncias hechas por ambientalistas previamente sobre el ecocidio que ha generado la construcción de ese tramo 5 del Tren Maya. Vamos a permanecer. Pues no tanto como tiempo indefinido. Yo creo que hasta si no nos hacen caso nuevamente, pues vamos a ampliar el paro. Estamos tratando de obrar de buena fe. Yo no quiero afectar a los conciudadanos, pero es la única manera de llamar su atención cuando le cierras el Metrobús. Y así fue como por tercer día consecutivo los habitantes de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México mantuvieron su bloqueo por el problema del agua contaminada. Aseguran que el gobierno capitalino está ya rebasado en las investigaciones para determinar cuál es el origen de este problema. Y mientras esto ocurría, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se trate de un sabotaje por ser específicamente en esta alcaldía que es gobernada por el PAN, y van a analizar si no fue ocasionada por un sismo. Y ya hay una revisión de un ducto que pasa como a 500 metros de donde está el pozo. No se ha encontrado nada hasta ahora. Eso no significa que se descarta, ¿no?, el que pueda haber una fuga, porque en esa zona hubieron una especie de temblores que pudieron haber afectado un ducto, fracturado el ducto, o de una toma clandestina. Al respecto ya de todo este tema del agua, elementos del ejército fueron al Parque San Lorenzo en la alcaldía Benito Juárez para ya colocar una planta purificadora y así pues poder abastecer de agua potable a los ciudadanos afectados. Esta planta tiene una capacidad para abastecer 5,000 litros. Según las autoridades, este vehículo va a permanecer ahí en la zona para poder apoyar al programa de atención ciudadana que busca dar garrafones de agua potable. Y también sobre el tema del agua, este asunto causó una discusión entre el presidente y otra periodista, pero en este caso de Telemundo. Vanessa Hauck le reclamó haberle fallado a los pobres al no resolver el abastecimiento de agua en las zonas más marginadas del país. Y el mandatario respondió que él tiene otros datos. Según la INEGI, más de 21 millones de mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Y estas poblaciones son las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, los más vulnerables, a los que usted le prometió prioridad. Ojalá y puedas conocer la información del INEGI. México redujo el número de pobres en 5 millones. Señor presidente, es que no es algo personal. Esos son los datos de la Conagua, de su gobierno, que está diciendo que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. O sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. Sí tienen acceso. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. Hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno de Conagua dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio
de abasto de agua. Bueno, o sea, tenemos otros datos, pues. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente, yo con todo también respeto. estoy usando datos de mi gobierno. Ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, no son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo. No te estoy faltando el respeto. Antes de irnos a un corte, si es fan de la música regional, prepárese, porque el anuncio que ya alista los festejos para su última ceremonia del Grito de Independencia está adelantando que se va a invitar a la banda MS para que den un concierto gratuito en el Zócalo capitalino. Aunque la banda todavía no confirma la asistencia, sí se espera que sea una demostración a favor de los grupos de este género después de la controversia que se vivió en Mazatlán. Con esto nos vamos a un corte y al regresar le cuento qué opinan los candidatos a la presidencia de Estados Unidos sobre la prohibición del aborto en Arizona que le platiqué que se dio el día de ayer. Volvemos. Roll the window down. What are you doing? Roll this one down. Roll that one down too. Hey, don't roll the window up. Don't roll the window up. Okay. Do not roll the window up. Do not fucking roll Unlock the doors now. Open the fucking door. Unlock the doors now. Open the fucking door. Unlock the doors now. Open the door now. Open the door now. Open the door now. 11-6-4 David, shots fired, shots fired. Hey! Hey! Esto que tiene en pantalla ocurrió en Chicago, Estados Unidos, donde oficiales detuvieron y rodearon así el vehículo de un joven afroamericano quien presuntamente no llevaba puesto el cinturón de seguridad y como se negó a bajarse de su carro, los policías le apuntaron y comenzó una balacera. Después de casi 100 tiros en menos de un minuto, el cuerpo del joven quedó tendido al lado de su vehículo por no llevar el cinturón y por no abrir la puerta de su auto. President, did Arizona go too far? Did Arizona go too far? Yeah, they did, and that'll be straightened out. And as you know, it's all about states' rights. That'll be straightened out. And I'm sure that the governor and everybody else are going to bring it back into reason, and that will be taken care of, I think, very quickly. Because of Donald Trump, millions of women lost the fundamental freedom to control their own bodies. And now, women's lives are in danger because of that. The question is, if Donald Trump gets back in power, what freedom will you lose next? Your body and your decisions belong to you. Bueno, pues estas son parte de las declaraciones y parte del spot de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, tanto Joe Biden como Donald Trump, después de que Arizona prohibió el aborto, como ayer se lo informé aquí. Durante un acto de campaña en Atlanta, el mismo Donald Trump dijo que la decisión sobre esta prohibición del aborto había ido demasiado lejos y añadió que se tiene que rectificar. Por su parte, el demócrata Joe Biden se refiere al papel que jugó este mismo candidato, Donald Trump, en haber arrebatado los derechos reproductivos a millones de mujeres. Mientras tanto, la Iglesia Católica de Portugal acordó que conceder una compensación económica a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero sería una opción. Las indemnizaciones van a ser pagadas de un fondo creado por la misma Iglesia y será financiado de forma solidaria por todas las diócesis del país. Esto surge después de que en un informe realizado por expertos se reveló que en el país hay por lo menos 4,000 víctimas de pederastia desde 1950 por parte de la Iglesia. A Assembleia aprovou de forma unânime a atribuição de compensações financeiras com caráter supletivo a vítimas de abusos sexuais contra crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. Ahora cambiamos de tema. Mientras continúa la guerra en Gaza, el cineasta mexicano Guillermo del Toro va a donar 5 libros personalizados por él mismo que serán subastados y cuyas ganancias van a ir para la organización Cinema for Gaza 2, que brinda víveres y productos de primera necesidad a los palestinos afectados por la guerra entre Hamás e Israel. Esta subasta está programada para mañana y es una oportunidad para los admiradores del director de adquirir piezas únicas y, por supuesto, contribuir al mismo tiempo a la causa.
Ahora vamos a este tema. El delantero del Al-Ittihad fue agredido a latigazos por un aficionado después de que su equipo perdió la Supercopa de Arabia Saudita. Al parecer, el delantero entró en una discusión con un fan al que le arrojó agua y como respuesta, el sujeto sacó un látigo con el que lo agredió en 2 ocasiones. Inmediatamente, elementos de seguridad y compañeros del equipo intervinieron. Bueno, y a propósito ya de los deportes, hoy se dio a conocer que el exjugador de la NFL, O.J. Simpson, murió a la edad de 76 años después de una batalla contra el cáncer. Es un personaje polémico, Minelli Ataide, que como siempre nos tienes los detalles de todo lo ocurrido alrededor de los deportes. Esto y más información, por supuesto, Mine. Pau, muy buena noche. Así es, el día de hoy se dio a conocer la muerte de O.J. Simpson, exjugador de la NFL. Durante muchos años sufrió cáncer de próstata y al final no pudo librar la batalla. Su familia lo dio a conocer a través de redes sociales y por supuesto pidió privacidad. A O.J. Simpson lo recordamos obviamente por su brillante carrera en el deporte, fue incluso Salón de la Fama, pero al final también por el llamado juicio del siglo. Se le señaló de matar a su ex esposa Nicole Brown y a su amigo de nombre Ron Goldman. Este juicio se convirtió de hecho en uno de los más mediáticos de la historia y al final él fue exonerado. Y también recordamos por supuesto aquella persecución de la policía que también fue televisada. Más de 90 millones de personas la vieron en Estados Unidos, donde O.J. Simpson trató de escapar, pero la policía de Los Ángeles al final pues bueno hizo todo ese recorrido. Él se entregó y se llevó a cabo el juicio del que, como te decía, fue exonerado. Así se recuerda a O.J. Simpson, en donde también todo este caso se ha documentado en varias películas. Y cambiamos también de información, ¿por qué? Porque Rayados de Monterrey pasó a las semifinales de la famosa Champions Cup de la CONCACAF después de derrotar al Inter de Miami de Lionel Messi. En este partido de vuelta se impuso 3-1, en el de ida ya había ganado 2-1, así es que el global fue de 5-2. Llamó la atención, por supuesto, Lionel Messi en todo este tema. Recordemos que llegó a Monterrey como toda una estrella, causó revuelo con los aficionados que lo esperaban afuera del hotel. Al final en el estadio, pues bueno, cuando fue nombrado para las alineaciones, lo abuchearon. Tristemente también, Pau, decirte que en este partido hubo violencia en la tribuna. Vamos a ver lo que pasó. Ahí está, Pau, todo lo que ocurrió también alrededor de este partido. Ahora Rayados de Monterrey se va a enfrentar a Columbus Crew en las semifinales de este torneo, después de haber derrotado al Inter de Miami de Lionel Messi y de otras figuras como Luis Suárez, como Sergio Busquets, como Jordi Alba. Ahí está pues la hazaña de Rayados de Monterrey, no le costó mucho trabajo. Así me despido con esta información deportiva. Buenas noches, Pau. Buenas noches, resultado inesperado. Gracias, Minelli. Adrián Méndez, editor de Política, nos traes un adelanto rápido de qué vamos a poder leer mañana en la versión impresa de nuestro Milenio querido. Siempre tu espacio, Adrián, tu espacio. Buenas noches, Paola. Un saludo para ti y tu audiencia. Para la edición de mañana de nuestro impreso tenemos un texto de Saúl Hernández en donde nos habla sobre el incremento en el consumo de nuevas sustancias de abuso, término que se usa pues para referirse a hachís en miel, marihuana alterada y otro tipo de sustancias modificadas. De acuerdo con cifras del
los centros de integración juvenil, 12% de su población reconoce pues haber consumido en algún momento este tipo de sustancias alteradas. Por otro lado, tenemos también un texto de nuestro compañero Carlos Vega, en donde pues nos presenta una radiografía del estado de Morelos de cara a las elecciones de junio, en donde su población elegirá nuevo gobernador. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, durante la presente administración de Cuauhtémoc Blanco, pues ha ganado presencia el crimen organizado, concretamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, y las extorsiones pues se han incrementado en hasta 800%. Y por último, el escritor Enrique Serna, en nuestra sección de M2, dedica su columna de esta semana pues para dar un repaso a la trayectoria del actor Ernesto Gómez Cruz, quien tristemente falleció el pasado sábado. Enrique Serna pues repasa algunas de las emblemáticas películas en las que participó el actor, tales como Los Caifanes, El Callejón de los Milagros y La Ley de Herodes. Este y otros textos podrán leerlos mañana en la edición de nuestro diario. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Adrián. Muchísimas gracias. Bueno, y para irnos bien y de buenas, hoy se lo decía, es el Día Mundial del Parkinson y la Asociación Mexiquense de esta enfermedad está trabajando en la atención de pacientes con el diagnóstico, proporcionándoles clases de baile, yoga y distintas terapias para mejorar la movilidad y el desarrollo de manera independiente, y así es como están dando resultados. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos por aquí mañana a las 11. Descansen.